Hola, ¿qué tal? Yo les voy a comenzar hablando sobre lo que es la taxonomía de sistemas. Es, en su sentido más general, la ciencia de la clasificación. Habitualmente se emplea en el término para designar a la taxonomía biológica, la ciencia de ordenar los organismos en un sistema de clasificación compuesto por una jerarquía de taxones anidados. Y como ya sabemos, un sistema se refiere a un conjunto de elementos interrelacionados e interactuantes entre sí para lograr un mismo objetivo. Ya sabiendo esto, ¿qué es la taxonomía de sistema? Se le considera como una ciencia general que va a la par de las matemáticas y la filosofía, la física, la química y la biología, y las ciencias de la Tierra, entre otras, tratan con sistemas de Boolean, el cual lo ejemplifica en relojería, termostatos, todo tipo de trabajo mecánico o eléctrico. No se quiere decir que la taxonomía de las ciencias y de los sistemas sea definitiva. Muchas ciencias nuevas, como la bioingeniería, no se definen con respecto a las líneas de separación delineadas aquí. Nuestro esquema solamente está diseñado como un auxiliar para describir la envergadura del pensamiento de los sistemas en el espectro del conocimiento. Existen los sistemas dinámicos simples, como con movimientos predeterminados, y los termostatos, con 4 mecanismos de control o sistemas cibernéticos. Los sistemas abiertos o estructuras automantenidas son botánica, ciencia de la vida, zoología, toda vida animal o vegetal. Al otro extremo de la taxonomía están las ciencias conductuales, que son la antropología, ciencias políticas, sociología, psicología y las ciencias conductuales aplicadas en la economía, educación, ciencia de la administración, entre otras. ¿Cuál es el objetivo de una taxonomía de sistema? Su objetivo es el inventario y descripción ordenada de la biodiversidad. Dentro de este grupo se pueden distinguir subgrupos que abarcan distintas disciplinas, como la taxonomía descriptiva, la taxonomía analítica, modelos taxonómicos y sistemática filogenética. Los sistemas en el contexto de la solución de problemas. Caracterizar problemas solamente como simples o complejos no proporciona discernimiento alguno sobre los métodos de solución que pueden utilizarse para tratarlos. De acuerdo con ello, debemos tipificar más los problemas. La dicotomía entre problemas bien estructurados y mal estructurados sirve bien para este propósito. Un problema mal estructurado es similar a la decisión no programada, para utilizar otros términos. Un problema está mal estructurado en el grado de que éste sea original, no repetitivo o no se haya resuelto anteriormente. Su forma probablemente no encaja en las condiciones estándar de los métodos de solución bien conocidos. Por otro lado, un problema bien estructurado puede asociarse a la decisión programada. Este probablemente se ha resuelto antes y es repetitivo. Su forma es clara y se ajusta a las condiciones estándar impuestas por métodos de solución bien conocidos, como expresa Max Neuer. El punto número 1, que es la percepción de la situación problema de manera no estructurada. Esta acción primaria se trata de determinar el mayor número posible de percepciones del problema y demás expresiones que suceden en una realidad determinada, pudiendo desarrollar de ella la construcción mental más detallada posible de las situaciones que acontecen. En el punto número 2 de la situación problemática de manera estructurada, en esta fase implica ver los sucesos acontecidos en la realidad problemática con la mayor claridad y precisión, despojándose las conclusiones y puntos de vista, y con la mayor neutralidad posible describiremos la realidad en cuadros pictográficos. El punto número 3, que es la elaboración de la definición básica de los sistemas relevantes. Una vez determinado el cuadro pictográfico, se podrá seleccionar los sistemas candidatos. Se procederá a determinar cuáles son las soluciones deberían darse en la realidad social para transformarla, mejorando su situación. Este proceso de transformación, se expresa a través de lo que la metodología de sistemas blandos se denomina definición básica. El punto número 4 es la elaboración de modelos conceptuales.
Una vez descrita la definición básica, en esta fase se genera un modelo conceptual de lo expresado en ella, es decir, construir un modelo de sistemas de actividades necesarias para lograr la transformación descrita en la definición de este modelo. Permitirá llevar a cabo lo que se especifica en la definición básica. El punto número 5 de los modelos es la comparación de los modelos conceptuales con la realidad. La comparación a realizarse entre los modelos conceptuales y la situación problema estructurado se puede llevar a cabo de 4 maneras. Con ayuda de estos 4 métodos o alguno de ellos hace que los resultados de la elaboración de los modelos conceptuales en comparación con la realidad problemática sean conciencia, que sea coherente y que sea sustentable. Por último, el punto número 6, que es la ejecución de los cambios deseables y factibles. Cambios estructurales son aquellos cambios que se efectúan en aquellas partes de la realidad que a corto plazo no cambian. Su proceso de adoptar nuevos comportamientos es lento. Estos cambios pueden darse en realidades como la organización de grupos, estructuras de reportes o estructuras de responsabilidad funcional, entre otros. La naturaleza del pensamiento de los sistemas duros. Se habla sobre la existencia de una dicotomía entre la teoría de los sistemas rígidos o duros y la teoría de los sistemas flexibles o blandos. Los sistemas duros son típicamente los encontrados en las ciencias físicas y a los cuales se puede aplicar satisfactoriamente las técnicas tradicionales del método científico y las del paradigma de ciencia. Los sistemas duros se identifican como aquellos que interactúan hombres y máquinas, en los que se le da mayor importancia a la parte tecnológica y en contraste con la parte social. La componente social de estos sistemas se considera como la actuación o comportamiento del individuo o del grupo social solo fuera generador de estadísticas, es decir, el comportamiento humano se considera tomando solo su descripción estadística y no su explicación. En los sistemas duros se cree que actúa como si los problemas consistieran solo en escoger el mejor medio, el óptimo para reducir la diferencia entre un estado que se desea alcanzar y el estado actual de la situación. Esta diferencia define la necesidad de satisfacer el objetivo, eliminándola o reduciéndola. Se cree que ese fin es claro y fácilmente definible, que los problemas tienen una estructura fácilmente identificable. La naturaleza del pensamiento de los sistemas suaves. Los sistemas blandos se dirigen específicamente hacia la parte humana, analizando sus características, sus emociones, sus cualidades, su percepción hacia la vida. En sí se basa en la parte sociable, creando todos los aspectos psicológicos que lo rodean. Busca a través de estos aspectos encontrar la solución más viable, correcta y que sea benéfica para las dos partes, tanto para la empresa como para la persona en sí. Los sistemas suaves se identifican como aquellos que se les da mayor importancia a la parte social. La componente social de los sistemas se considera primordial. Algunos de ellos se pueden encontrar en la literatura como análisis de sistemas, ingeniería de sistemas, diseño de sistemas, sistemas de información, etc. Entre la teoría de sistemas se define a un sistema como un conjunto de elementos interrelacionados entre sí, que buscan lograr un objetivo. Al utilizar esta definición observaremos que tanto los sistemas duros como los blandos son conceptualizados de la misma manera. Un ejemplo de sistemas duros sería en una empresa que se encarga de maquinado de piezas, en la que hay interacción de un hombre con una máquina, ya que el hombre es la que opera la máquina y así produce ganancias, y eso es lo importante en esta empresa. Un ejemplo de sistemas blandos sería una clínica del IMSS, donde hay interacción entre un grupo de personas para lograr un mismo fin. Este seguiría procurar el bienestar de las personas. Taxonomía de Boulding sugiere un ordenamiento jerárquico de los posibles niveles que determinan un ordenamiento de los diferentes tipos de sistemas. A continuación veremos cómo se clasifican y un ejemplo de ello. En primer punto tenemos a las estructuras estáticas. Estas estructuras que no se mueven, como en este caso sería una casa, una montaña, entre otros.
La 2 son sistemas dinámicos simples. Estos tienen movimientos predeterminados, pero aún así no son muy visibles, como un reloj o una máquina de coser. 3. Mecanismos de control. Esto pues vendría siendo, se basan en la transmisión e interpretación de la información. Pondremos como ejemplo un termostato. 4. Sistemas abiertos. Se empieza a diferenciar de los materiales inertes y permite el intercambio de información. En este caso podríamos poner de ejemplo una célula. 5. Genético social. Tipificado con las plantas y se hace presente la diferencia entre genotipo y fenotipo. En este caso un conjunto de plantas o flores, que esto tiene que ver con lo natural también. 6. Reino animal. Se hace presente de los receptores de información especializados y la mayoría de la movilidad. Esto tiene que ver mucho con los animales en el medio ambiente. 7. Nivel humano. Considera al hombre como un sistema capaz de realizar las cosas por sí mismo. En este nos encontramos nosotros, los humanos. 8. Sistemas sociales. La relación del hombre que constituye la base de este nivel. Por ejemplo, algún equipo, la familia, entre otros. Sistemas trascendentales, donde se encuentra la esencia como lo final, lo absoluto o lo inexplicable. En estas hay personalidades como Sócrates o diferentes filósofos de la historia. Esquemas generales de los sistemas. Taxonomía de Jordan. Jordan partió de 3 principios de organización que le permitió percibir a un grupo de entidades como si fuera un sistema. Los 3 principios son razón de cambio, propósito y conectividad. Cada principio define un par de propiedades del sistema que son opuestos polares así. La razón de cambio conduce a la propiedad estructural, estática y funcional dinámica. El propósito conduce a la propiedad con propósito y a la de sin propósito. El principio de conectividad conduce a las propiedades de agrupamiento que están conectadas densamente, orgásmicas o no conectadas densamente, mecanística o mecánica. Existen 8 maneras para seleccionar uno entre 3 pares de propiedad, proporcionando 8 celdas que son descripciones potenciales de agrupamiento merecedoras del nombre sistema. Él argumenta que al hablar acerca de sistemas debemos utilizar solamente descripciones dimensionales de este tipo y que debemos evitar especialmente frases como sistemas de autoorganización. Jordan decía que existían 3 principios que guiaban a 3 pares de propiedades. Estos son los principios de razón de cambio, estructural, estática o funcional, dinámica. Propósito, con propósito o sin propósito. Y conectividad, mecanístico o mecánico y organísmico. Estos se conjuntan entre sí para formar sus 8 principios. Están entrelazados entre sí. Taxonomía de Baer define un sistema viable como aquel que es capaz de adaptarse al medio en cambio. Para que esto pueda ocurrir debe poseer 3 características básicas. Ser capaz de autoorganizarse, que es mantener una estructura constante y modificarla de acuerdo a las exigencias. Debe mantener un equilibrio. 2. Ser capaz de autocontrolarse, mantener sus principales variables dentro de ciertos límites que forman un área de normalidad. 3. Poseer un cierto grado de autonomía, poseer un suficiente nivel de libertad determinado por sus recursos para mantener esas variables dentro de su área de normalidad. Existen corrientes de salidas que no son beneficiosas. Corrientes son de pasatiempos como deporte, belleza, valores, pero no benefician, no implica que sean positivas. Se denomina ciclo de actividad a la relación que guarda la corriente de entrada con la corriente de salida. Es decir, si hay un producto, entonces captamos insumos. El sistema está trabajando. Sistemas viables de Baer.
que son los conceptos claves, la variedad, la atenuación, la ampliación y la transductor. Usando dichos conceptos claves, Baer formuló 4 principios básicos que toda organización viable debe obedecer. El primer principio de la organización se encarga de difundir la variedad a través de un sistema institucional que tiende a equiparla. Debe diseñarse controlando con un pequeño costo y riesgo mínimo de personas. Segundo, los canales de información entre la unidad de gestión, la operación y el ambiente deben tener cada uno una mayor capacidad de la generación por subsistema. Tercer principio, el principio de organización. Siempre la información debe ser llevada en canales a través de la frontera. Aunque ésta sufra distorsiones, la variedad del transcurso debe ser al menos de la variedad del canal. Cuarto principio es el funcionamiento de los 3 primeros principios que se repite constantemente a través del tiempo sin interrupciones o retraso. Él determinó 3 principios de complejidad. El simple, que sería un sistema de polea, se podría decir, ya que no intervienen muchos elementos que interactúan entre sí. Un sistema complejo, que sería ya más trabajado. Sistema complejo, que sería ya un sistema más organizado, como una tiendita, ya que ahí interactúan pues el dueño de la tienda y los diferentes clientes que vayan. Y un sistema hipercomplejo, que sería un supermercado, ya que en este pues tienen que abastecer más cosas y satisfacer las necesidades de las personas. Debido a esto, Baer coincidió que el complejo y el hipercomplejo casi eran lo mismo, así que decidió dejar solo el sistema simple y el complejo. Taxonomía de Peter afirma que el número mínimo absoluto de sistemas para describir la realidad solo son 4. Sistemas naturales, sistemas de actividad humana, sistemas diseñados físicos y sistemas diseñados abstractos. Los sistemas naturales son sistemas que no pueden ser de otro que no son, dados por un conjunto de patrones y leyes no erráticas. Su origen es del universo y de los procesos de evolución. Sistema de actividad humana. Contiene una organización estructural, por ejemplo, definido. Tenemos como ejemplo a una familia. Sistemas diseñados físicos. Pueden ser definidos como sistemas equipados a un propósito para resolver una necesidad humana identificada. A esta categoría pertenecen herramientas individuales, máquinas individuales, otros diseños y fabricantes de materiales de entidades. Sistemas abstractos. Son varios tipos de teológicos, físicos o sistemas de conocimiento, mientras que los sistemas diseñados físicos pueden ser producidos por animales o insectos. Los sistemas diseñados abstractos no son asociados con los seres humanos. En la búsqueda metodológica de encontrar las razones de las limitaciones de la aplicación del sistema para supervisarlas, se ha identificado que los objetos de estudio pueden clasificarse como sistemas duros y suaves. Los sistemas duros se identifican como aquellos que interactúan hombre y máquina, y los sistemas suaves estudian más a la sociedad en su conjunto, su forma de ser, sus sentimientos, su evolución, etc.